La vida de Mark era, según todas las apariencias, un sueño suburbano hecho realidad. Vivía en una casa de techos altos y jardines perfectamente podados en los suburbios de Connecticut, junto a su esposa, Elena. Elena era la mujer ideal, una bibliotecaria de voz suave, dedicada a la caridad, y con un pasado que ella describía como tranquilo y sin complicaciones en una pequeña granja de Nebraska. Llevaban casados 10 años, una década de mañanas compartiendo café y noches de películas clásicas. Sin embargo, había algo que Mark nunca pudo ignorar por completo. Elena nunca hablaba de sus padres ni de amigos de la infancia. Siempre que él preguntaba, ella simplemente sonreía, le acariciaba la mejilla y decía que el pasado era un lugar aburrido comparado con el presente que estaban construyendo juntos. Pero la fachada de perfección comenzó a agrietarse una tarde de lluvia torrencial, cuando una gotera en el ático obligó a Mark a mover unas cajas que Elena siempre mantenía bajo llave. Mientras movía un pesado baúl de roble, una pequeña tabla del suelo se soltó, revelando un compartimento oculto. Dentro no había recuerdos de Nebraska, sino una carpeta de cuero desgastado. Con las manos temblorosas, Mark la abrió, esperando encontrar cartas de amor antiguas o quizás testamentos familiares. En su lugar, encontró un fajo de billetes de $100 envueltos en bandas elásticas y una serie de documentos de identidad con diferentes nombres, pero todos compartían la misma mirada fría y penetrante, la mirada de su esposa. En ese momento, el aire en el ático se volvió gélido. Mark sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral, mientras procesaba la idea de que la mujer con la que dormía cada noche era una completa desconocida. ¿Quién era realmente la persona que preparaba su desayuno cada mañana? Mark se quedó sentado en el suelo polvoriento del ático durante lo que parecieron horas, con el corazón martillando contra sus costillas como un animal enjaulado. Los documentos ante él eran desconcertantes. Había un pasaporte canadiense a nombre de Sarah Miller, una licencia de Florida para Catherine Vance y una tarjeta de seguridad social de California. En todas las fotografías, Elena aparecía con el cabello de diferentes colores, rubio platino, negro azabache, incluso un pelirrojo intenso, pero sus ojos eran inconfundibles. Mark recordó cómo ella siempre evitaba las cámaras en las fiestas y cómo nunca habían viajado fuera del país, alegando un miedo irracional a volar. Ahora, el miedo irracional parecía tener una base muy racional. Ella no podía pasar por un control fronterizo. El descubrimiento del dinero, al menos $50,000 en efectivo, sugería algo mucho más oscuro que un simple cambio de identidad por razones personales. No era el comportamiento de alguien que huye de un exmarido abusivo, como Mark había llegado a teorizar en momentos de duda. Esto era el rastro de una profesional, de alguien que sabía cómo desaparecer y mantenerse oculta en las sombras de la sociedad. La lluvia golpeaba el techo con una violencia renovada, imitando el caos que crecía en la mente de Mark. Se preguntó si debía confrontarla en ese mismo instante o si el silencio era su mejor arma mientras intentaba descifrar la magnitud del engaño. Cada recuerdo de su matrimonio comenzó a ser reevaluado bajo una luz de sospecha. ¿Fue su encuentro fortuito en aquella cafetería de Seattle realmente un accidente? ¿O fue él un objetivo seleccionado por su estabilidad y su falta de conexiones familiares profundas? La duda era un veneno que comenzaba a correr por sus venas. Esa noche, cuando Elena regresó a casa, Mark actuó como si nada hubiera pasado, aunque cada nervio de su cuerpo estaba en alerta máxima. La observó mientras ella se quitaba el impermeable y le daba un beso en la mejilla, el mismo beso que antes le traía paz y ahora le provocaba náuseas. Durante la cena, ella habló animadamente sobre un nuevo club de lectura en la biblioteca, pero Mark solo podía fijarse en la destreza con la que ella manejaba el cuchillo de cocina. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos. Decidió que necesitaba más información antes de dar el siguiente paso. Al día siguiente, fingiendo que iba a la oficina, Mark se dirigió a la biblioteca pública de la ciudad vecina. No quería usar la computadora de su casa ni la red local, temiendo que Elena, con sus habilidades desconocidas, pudiera estar monitoreando su actividad digital. Se sentó en un rincón apartado y comenzó a buscar en bases de datos de periódicos antiguos. Utilizó términos de búsqueda basados en las identidades que encontró en el ático.
Sarah Miller desaparecida, Catherine Vance fraude, robo en California. Durante horas no encontró nada más que callejones sin salida, hasta que decidió buscar por descripción física y modus operandi. Fue entonces cuando un titular de hace 15 años de un periódico de Phoenix, Arizona, saltó a la pantalla. La viuda negra del desierto, sospechosa de triple homicidio y robo bancario, desaparece sin dejar rastro. Debajo del titular había un boceto policial que, a pesar de los años, capturaba perfectamente la estructura ósea de Elena, y esa pequeña cicatriz casi invisible sobre su ceja derecha que ella siempre decía que se hizo de niña al caer de una bicicleta. El artículo detallaba una serie de crímenes atroces que dejaron a la policía de Arizona desconcertada. La mujer, conocida entonces como Elena Vance, había seducido a un guardia de seguridad de un banco de alta seguridad, obteniendo acceso a las bóvedas durante un cambio de turno. El robo no fue solo de dinero, se llevaron joyas de clientes privados y documentos clasificados. Lo más perturbador no fue el robo en sí, sino lo que sucedió después. El guardia de seguridad y otros 2 empleados fueron encontrados muertos, no por disparos, sino por una sobredosis de un sedante potente mezclado con alcohol, un método que no dejaba rastro inmediato de violencia, pero que era letal. La sospechosa se evaporó con más de $2 millones. Mark sintió que el mundo se desmoronaba. Su esposa no era solo una estafadora, era una asesina a sangre fría, que había eliminado a personas para cubrir su rastro. La descripción del modus operandi mencionaba que ella solía establecerse en ciudades pequeñas, asumiendo roles de bajo perfil para integrarse en la comunidad antes de desaparecer nuevamente si sentía que el cerco se cerraba. Mark se dio cuenta de que él era su cobertura perfecta, un hombre respetable, con un trabajo estable y una vida predecible. Era el camuflaje ideal para una fugitiva de la lista de los más buscados del FBI. Pero, ¿por qué se había quedado 10 años? ¿Realmente lo amaba? ¿O simplemente estaba esperando el momento adecuado para su próximo movimiento? O peor aún, ¿estaba él ahora en peligro de convertirse en otra víctima de la viuda negra si ella sospechaba que él sabía la verdad? Con la paranoia creciendo como una sombra sobre él, Mark comenzó a notar detalles que antes le parecían excentricidades encantadoras. Elena siempre insistía en sentarse de espaldas a la pared en los restaurantes, con una vista clara de la entrada. Nunca permitía que se tomaran fotos de ella en eventos públicos y siempre revisaba el correo antes que él. Mark decidió investigar el origen del dinero en el ático. Recordó que Elena realizaba viajes ocasionales a conferencias de bibliotecarios que duraban un fin de semana. Al revisar los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito conjuntas, no encontró rastro de esos viajes. Ella siempre decía que la biblioteca pagaba todo en efectivo o mediante facturación directa. Mark instaló discretamente un rastreador GPS en el coche de Elena al día siguiente. 2 días después, ella anunció otro de sus viajes. Mark la siguió a una distancia prudente, con el corazón en la garganta. En lugar de dirigirse al centro de convenciones en la ciudad, Elena condujo 3 horas hacia una zona boscosa y remota en la frontera con Maine. Se detuvo frente a una cabaña destartalada que parecía abandonada. Mark observó desde el bosque cómo ella sacaba una pala del maletero y se internaba en los árboles detrás de la propiedad. La luz de la luna filtrándose entre las ramas creaba una atmósfera irreal. Ella comenzó a cavar con una energía frenética, casi desesperada. Después de 1 hora, extrajo un contenedor de plástico sellado. Mark, observando a través de binoculares, vio cómo ella abría el contenedor para revelar lo que parecían ser más lingotes de oro y paquetes de dinero. No era una simple fugitiva escondida. Ella estaba gestionando un tesoro acumulado de una vida de crímenes. La revelación de la cabaña cambió todo para Mark. Ya no se trataba solo de un pasado oculto, sino de una operación activa. Mientras ella regresaba al coche, Mark tuvo que retroceder rápidamente para no ser visto. El camino de regreso a casa fue una tortura. Cada vez que ella lo miraba por el espejo retrovisor, sin saber que él estaba unos kilómetros atrás, Mark sentía que ella podía ver directamente dentro de su alma. Al llegar a casa antes que ella, Mark intentó calmarse. Se dio cuenta de que no podía acudir a la policía local. Si ella tenía contactos o si era tan peligrosa como sugerían los archivos de Arizona, cualquier movimiento en falso podría ser fatal. Decidió contactar a un viejo amigo de la universidad que ahora trabajaba como investigador privado, especializado en casos de fraude. Se reunieron en un parque ruidoso donde era difícil ser escuchado.
Mark le entregó copias de las identificaciones que había encontrado. Su amigo, tras echar un vistazo rápido, palideció. Mark, no sé dónde encontraste esto, pero estas identidades están vinculadas a una red de lavado de dinero internacional que el Departamento de Justicia ha estado rastreando durante décadas. Si esta mujer es tu esposa, estás sentado sobre una bomba de tiempo. El investigador le advirtió que no intentara confrontarla. Estas personas no dejan cabos sueltos. Si ella siente que la red se cierra, no dudará en eliminar cualquier amenaza, incluido tú. Mark se dio cuenta de que su hogar, su refugio seguro, se había convertido en una celda de cristal donde la depredadora compartía su cama. La tensión en la casa se volvió casi insoportable. Mark comenzó a notar que Elena lo observaba con más intensidad. Sus preguntas casuales sobre cómo fue su día se sentían como interrogatorios encubiertos. «Pareces cansado, Mark. ¿Algo te preocupa en el trabajo?», le preguntó ella una noche, mientras le servía una copa de vino. Mark miró el líquido rojo, preguntándose si tendría el mismo sedante que mató a los guardias en Arizona. Fingió un sorbo, y luego derramó discretamente el contenido en una maceta cuando ella se dio la vuelta. Esa noche, Mark no durmió. Se quedó despierto, escuchando la respiración rítmica de su esposa, preguntándose cuántas otras vidas había destruido antes de llegar a la suya. Decidió que debía registrar su oficina personal en la casa, un lugar que ella siempre mantenía cerrado con llave. Aprovechando que ella salió a hacer unas compras, Mark usó sus habilidades de bricolaje para forzar la cerradura. Dentro, no encontró libros de biblioteconomía, sino un sofisticado equipo de comunicaciones, un teléfono satelital, una computadora portátil con cifrado de grado militar y mapas marcados con rutas de escape a través de Canadá. Pero lo más impactante fue una carpeta etiquetada con su propio nombre, Mark Thompson. Al abrirla, encontró un análisis detallado de su vida, sus finanzas, sus debilidades y su historial médico. Había notas sobre su rutina diaria, sus amigos más cercanos y un plan de contingencia sobre cómo disponer de él si la situación lo requería. Ella no lo amaba, él era un activo, un recurso que podía ser liquidado cuando dejara de ser útil. El descubrimiento de su propio expediente fue el punto de quiebre. Mark sintió una mezcla de terror y una furia fría que nunca antes había experimentado. Ya no era una víctima pasiva, era un hombre luchando por su supervivencia. Sabía que si intentaba huir, ella lo rastrearía. Si la denunciaba sin un plan sólido, ella desaparecería antes de que llegara la policía, y él quedaría marcado para siempre. Necesitaba pruebas irrefutables que el FBI no pudiera ignorar. Recordó el teléfono satelital. Si podía acceder a sus mensajes o registros de llamadas, podría entregar a toda la red. Sin embargo, el dispositivo estaba protegido por biometría. Necesitaba la huella digital de Elena o su reconocimiento facial mientras el dispositivo estuviera activo. Ideó un plan arriesgado. Esa noche, preparó una cena especial, alegando que quería celebrar su aniversario adelantado. Compró un vino caro, pero esta vez fue él quien lo sirvió, asegurándose de que ella bebiera lo suficiente para quedarse profundamente dormida. Cuando el efecto del alcohol y el cansancio vencieron a Elena, Mark tomó el teléfono satelital. Con manos temblorosas, colocó el dedo de su esposa dormida sobre el sensor. El dispositivo vibró y se desbloqueó. Mark comenzó a descargar frenéticamente los datos en una unidad USB. Mientras la barra de progreso avanzaba lentamente, Elena se movió en la cama. Susurró un nombre en sueños, un nombre que Mark no reconoció, y luego abrió un ojo. Durante un segundo que pareció una eternidad, sus miradas se cruzaron en la penumbra. Mark contuvo el aliento, con el corazón a punto de estallar, pero ella simplemente se dio la vuelta y volvió a sumirse en el sueño. El USB terminó la descarga justo a tiempo. Con el USB en su poder, Mark salió de la casa en medio de la noche, conduciendo a toda velocidad hacia la oficina regional del FBI en New Haven. Al llegar, exigió hablar con un agente de guardia, alegando tener información crítica sobre seguridad nacional. Tras varias horas de espera y escepticismo inicial, fue recibido por la agente Sarah Miller, irónicamente el mismo alias que Elena usó una vez. Cuando Mark mostró el contenido del USB, el ambiente en la sala cambió instantáneamente.
Los técnicos del FBI confirmaron que los datos contenían coordenadas de depósitos de armas, listas de funcionarios sobornados y planes de una operación de espionaje industrial a gran escala. Elena no era solo una ladrona de bancos, era una facilitadora para organizaciones criminales transnacionales. La agente Miller miró a Mark con una mezcla de lástima y respeto. Señor Thompson, ha estado viviendo con una de las operativas más peligrosas que hemos buscado en 20 años. Su nombre real es Elena Volkov y es una ex agente de inteligencia que se volvió independiente. El FBI comenzó a movilizar un equipo de asalto táctico. Mark quería ir con ellos, necesitaba ver el final de esta mentira, pero lo mantuvieron en una sala segura. Mientras tanto, en la casa suburbana, Elena se despertó. Notó la ausencia de Mark y, lo más importante, sintió que el aire en la habitación era diferente. Su instinto, perfeccionado tras años de huida, le gritó que la cobertura se había roto. No perdió tiempo en lamentaciones. En 5 minutos había activado su protocolo de escape, sin saber que el FBI ya estaba rodeando el vecindario con vehículos blindados y francotiradores. El operativo de captura fue rápido pero violento. Cuando el equipo SWAT irrumpió por la puerta principal, fueron recibidos no por una bibliotecaria asustada, sino por una combatiente entrenada. Elena había colocado pequeñas cargas explosivas en la entrada para ganar tiempo. La explosión sacudió la calle tranquila, despertando a los vecinos que se asomaban por las ventanas sin entender cómo su pacífico vecindario se había convertido en una zona de guerra. Hubo un intercambio de disparos en el pasillo superior. Elena logró llegar al garaje, donde tenía un vehículo modificado oculto tras una pared falsa. Sin embargo, la agente Miller había anticipado esto y bloqueó la salida del garaje con un camión blindado. Elena se vio acorralada. En un último acto de desesperación, intentó prender fuego a la casa, buscando destruir cualquier evidencia restante, pero los agentes la redujeron antes de que pudiera completar el sabotaje. Fue sacada de la casa esposada, con el rostro cubierto de hollín, pero manteniendo una expresión de absoluta frialdad. Mark, que observaba desde un coche patrulla a una manzana de distancia, vio cómo la mujer que amaba era introducida en una furgoneta negra. Ella giró la cabeza y por un breve instante sus ojos se encontraron. No hubo arrepentimiento en su mirada, solo una curiosidad clínica, como si estuviera estudiando al hombre que finalmente había sido lo suficientemente inteligente como para derrotarla. Para Mark, esa mirada fue el golpe final. Se dio cuenta de que nunca había conocido a la mujer real, solo a un personaje diseñado para engañarlo. Los meses siguientes fueron un torbellino de interrogatorios, tribunales y asedio mediático. El caso de la bibliotecaria fugitiva se convirtió en una sensación nacional. Mark tuvo que testificar en múltiples juicios, enfrentándose a la mirada gélida de Elena desde el banquillo de los acusados. A medida que salían a la luz más detalles, Mark descubrió que su vida entera había sido una construcción. Incluso la casa donde vivían había sido comprada con dinero de procedencia ilícita a través de una serie de empresas fantasma. El FBI le informó que Elena había tenido esposos similares en otros 3 estados, todos hombres sin lazos familiares fuertes que servían como el camuflaje perfecto. En cada caso, después de unos años, ella desaparecía y los hombres terminaban muertos en accidentes domésticos, poco antes de su partida. Mark fue el único que sobrevivió porque descubrió la verdad antes de que su fecha de caducidad llegara. A pesar de haber ayudado a capturarla, Mark perdió todo. Su casa fue confiscada como activo criminal, sus ahorros conjuntos fueron congelados y su reputación profesional quedó manchada por la asociación con una criminal de tal calibre. Se mudó a un pequeño apartamento en otra ciudad, tratando de reconstruir su identidad. Por las noches todavía revisaba las cerraduras 3 veces y se despertaba al menor ruido, temiendo que la red de Elena buscara venganza. La traición no era solo legal o financiera, era una violación de su realidad. ¿Cómo podía volver a confiar en alguien cuando la persona en la que más confiaba resultó ser un espejismo mortal? La investigación reveló que Elena formaba parte de un sindicato conocido como el Gremio de las Sombras, una organización que se especializaba en infiltrar operativos en vidas ordinarias para facilitar el movimiento de activos ilegales por todo el mundo. Mark no era solo un marido, su identidad y su crédito se utilizaban para lavar millones sin que él lo supiera. El FBI encontró cuentas a su nombre en las Islas Caimán y en Suiza, todas gestionadas por Elena mediante firmas falsificadas.
Lo más doloroso para Mark fue descubrir que Elena había estado enviando informes semanales sobre su comportamiento a sus superiores. En uno de los informes recuperados, ella escribió: "El sujeto es dócil y predecible. Su necesidad de estabilidad lo hace ciego a las anomalías. No se requiere intervención letal inmediata, pero se recomienda la eliminación al final del ciclo fiscal". Estas palabras, desprovistas de cualquier emoción humana, perseguían a Mark en sus sueños. Se dio cuenta de que cada "te amo" y cada gesto de afecto eran calculados para mantener su docilidad. La vida que él consideraba un refugio era en realidad un laboratorio donde él era el espécimen bajo observación. La agente Miller intentó consolarlo, diciéndole que operativos como Elena son sociópatas entrenados para imitar la empatía a la perfección, pero el vacío en el pecho de Mark no se llenaba con explicaciones psicológicas. Sentía que una parte de su humanidad había muerto en ese ático junto con sus ilusiones. Un año después de la detención, Mark recibió una carta desde una prisión de máxima seguridad. No tenía remitente, pero él reconoció la caligrafía elegante de Elena de inmediato. Con las manos temblorosas, abrió el sobre. La carta era breve y críptica. «Fuiste el mejor de todos, Mark. Casi me hiciste creer que la vida normal valía la pena. Pero las sombras siempre llaman a los suyos. No te sientas mal por haberme entregado. Yo habría hecho lo mismo. Solo recuerda, el gremio no olvida a quienes rompen el contrato». La amenaza era sutil pero clara. Mark entregó la carta al FBI, pero ellos le dijeron que dado que Elena estaba en aislamiento, era poco lo que podía hacer el gremio desde el exterior con ella bajo custodia. Sin embargo, Mark no se sentía seguro. Comenzó a notar coches negros estacionados frente a su nuevo trabajo y llamadas telefónicas que terminaban en silencio absoluto. La paranoia se convirtió en su nueva esposa. Empezó a estudiar defensa personal y a instalar sistemas de vigilancia avanzados en su pequeño apartamento. La traición de Elena lo había transformado de un hombre tranquilo y confiado en un sobreviviente endurecido y siempre alerta. A veces se preguntaba si Elena había planeado esto también, convertirlo en alguien como ella, alguien que vive en las sombras, desconfiando de cada sombra y de cada sonrisa. El ciclo de violencia y engaño parecía no tener fin, incluso con la protagonista tras las rejas. Mark decidió que no podía vivir con miedo por el resto de su vida. Si el gremio lo estaba observando, él les daría algo que observar. Usando sus conocimientos de la investigación y con la ayuda extraoficial de la agente Miller, comenzó a rastrear los hilos que Elena había dejado sueltos. Descubrió que el dinero que ella había enterrado en la cabaña de Maine era solo la punta del iceberg. Había otros depósitos, otras Elenas, en otras ciudades, viviendo vidas perfectas mientras movían el motor del crimen organizado. Mark se convirtió en una especie de consultor civil para el FBI, ayudándoles a entender la mentalidad de las víctimas y cómo los operativos seleccionaban sus objetivos. Esta nueva misión le dio un propósito, una forma de canalizar su dolor y su rabia en algo productivo. Sin embargo, la herida emocional seguía abierta. En sus momentos de soledad, todavía buscaba el rastro del perfume de Elena en la ropa vieja, o esperaba escuchar su voz llamándolo desde la cocina. La mente humana es extraña. A pesar de saber que ella era un monstruo, el corazón de Mark todavía extrañaba la versión de ella que él creía que existía. Era un duelo por una persona que nunca nació, por una relación que fue un guión escrito por una inteligencia hostil. Se dio cuenta de que la verdadera tragedia no fue el crimen, sino la destrucción total de su capacidad para creer en la bondad desinteresada. Un día, mientras Mark revisaba archivos antiguos, encontró una foto de Elena que el FBI no había procesado. Era una foto de ella cuando era adolescente, mucho antes de ser reclutada por el gremio. En la imagen se la veía sonriendo genuinamente, sentada en un campo de girasoles. No había frialdad en sus ojos, solo la inocencia de una joven con toda la vida por delante. Mark se preguntó qué le habría pasado para transformarla en la depredadora que conoció. ¿Fue una elección o fue moldeada por circunstancias brutales? Por un momento sintió una punzada de compasión, pero la recordó rápidamente en el ático, con sus múltiples identidades y su plan para disponer de él. La compasión murió instantáneamente. No importaba cómo empezó, importaba en qué se había convertido.
Elena era ahora un símbolo de cómo el mal puede esconderse a plena vista, usando la normalidad como un arma. El caso de Mark se utilizó en las academias de policía como un ejemplo de infiltración profunda en la vida civil. Él se convirtió en una leyenda reclusiva, el hombre que desenmascaró a la viuda negra. Pero para Mark no había gloria en ello. Solo había el silencio de su apartamento y la constante vigilancia. Había aprendido que la superficie de las cosas rara vez cuenta la historia completa, y que, a veces, las personas más cercanas a nosotros son las que guardan los secretos más oscuros bajo las tablas del suelo. La historia de Mark y Elena llegó a su clímax final cuando Elena intentó escapar de la prisión durante un traslado médico. Fue un plan audaz, coordinado por el gremio, que involucró un ataque al convoy. Hubo una persecución a alta velocidad por las autopistas de Pensilvania, que terminó en un tiroteo masivo. Mark recibió la noticia por la televisión, viendo las imágenes en vivo desde un helicóptero. Por un momento, pensó que ella escaparía, que volvería a las sombras, y que él nunca volvería a tener paz. Pero el destino tenía otros planes. El vehículo en el que Elena huía perdió el control y cayó por un terraplén, estallando en llamas. El FBI confirmó su muerte mediante registros dentales semanas después. Mark sintió un alivio inmenso, pero también un vacío extraño. El monstruo se había ido, pero las cicatrices que dejó eran permanentes. Fue a visitar el lugar del accidente un mes después. No había flores, solo metal quemado y tierra removida. Se quedó allí parado, bajo la lluvia, despidiéndose no de la fugitiva, sino del hombre que él solía ser antes de conocerla. La muerte de Elena cerró el caso legal, pero la investigación interna del gremio continuó, y Mark supo que siempre tendría que mirar por encima del hombro. La paz era relativa, ganada a un precio que nadie debería pagar. Con el tiempo, Mark logró encontrar una apariencia de normalidad. Se mudó a la costa oeste, cambió su nombre legalmente y comenzó a trabajar en ciberseguridad, utilizando lo que aprendió para proteger a otros de ser engañados. Nunca volvió a casarse. Sus relaciones eran superficiales, marcadas por una desconfianza que no podía superar. Siempre que conocía a alguien, su mente comenzaba a buscar inconsistencias en sus historias, señales de que no eran quienes decían ser. Era una forma de vida agotadora, pero era la única que conocía. Un día, en una cafetería en Seattle, vio a una mujer que se parecía a Elena. Su corazón se detuvo por un segundo, pero cuando ella se giró, era una extraña. Mark respiró hondo y se recordó a sí mismo que Elena estaba muerta. Sin embargo, se dio cuenta de que Elena no era solo una persona, era una lección sobre la fragilidad de nuestra percepción. Vivimos en un mundo de extraños, y a veces, los que amamos son los más extraños de todos. Mark terminó su café, se levantó y caminó hacia la salida, sin mirar atrás. Había sobrevivido a la viuda negra, y aunque su vida era diferente, al menos era suya, libre de las mentiras de otra persona. La herencia de Elena no fue solo dolor. En el proceso de desmantelar su red, el FBI recuperó millones de dólares que fueron devueltos a las víctimas de sus robos y estafas. Mark recibió una pequeña compensación por su ayuda, que donó íntegramente a organizaciones que ayudan a víctimas de crímenes violentos. Se convirtió en un defensor de la transparencia y la seguridad personal, escribiendo artículos bajo un seudónimo sobre cómo detectar el fraude emocional. Su historia, aunque trágica, sirvió para alertar a miles de personas sobre los peligros de no conocer realmente a quienes dejamos entrar en nuestras vidas. La agente Miller, antes de retirarse, le envió una nota final. Hiciste lo correcto, Mark. No muchos tienen el valor de enfrentar la verdad cuando es tan dolorosa. Esas palabras fueron el único cierre que Mark necesitó. No necesitaba el perdón de Elena, ni necesitaba entender sus motivos. Solo necesitaba saber que, al final, él eligió la verdad sobre la mentira, la realidad sobre la fantasía. Y en ese acto de elección, recuperó su propia alma, aunque estuviera un poco rota. Años más tarde, Mark caminaba por una playa solitaria al atardecer. El sonido de las olas le traía una paz que no había sentido en décadas. Ya no buscaba sombras. Había aprendido a vivir con sus cicatrices.
viéndolas no como marcas de vergüenza, sino como pruebas de su resistencia. A veces, pensaba en la Elena del campo de girasoles y esperaba que, en algún lugar, esa niña hubiera encontrado la paz que la mujer adulta nunca conoció. Pero esos pensamientos eran fugaces. Su enfoque estaba en el presente. La vida es un misterio, a veces oscuro y peligroso, pero también lleno de momentos de belleza inesperada. Mark se sentó en la arena y observó cómo el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y violeta. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que traería la oscuridad. Había pasado por el fuego y había salido del otro lado. Su historia era un recordatorio de que, incluso cuando la persona que más amas resulta ser una fugitiva de la justicia, tienes el poder de definir quién eres tú. La verdad puede ser devastadora, pero es el único camino hacia la verdadera libertad. En el análisis final, el caso de Mark Thompson y Elena Volkov permanece como uno de los estudios de caso más fascinantes en la historia del FBI. Reveló la profundidad del espionaje civil y la vulnerabilidad del corazón humano. La casa en Connecticut fue finalmente demolida, y en su lugar se construyó un pequeño parque comunitario. Los vecinos olvidaron los disparos y las explosiones, pero la leyenda de la mujer que vivió una mentira perfecta durante 10 años persiste en los susurros del pueblo. Mark, desde su retiro tranquilo, a veces lee sobre nuevos casos de fugitivos capturados y sonríe ligeramente. Sabe que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, a veces a través de una gotera en el ático, a veces a través de un simple descuido. Pero cuando sale, cambia todo para siempre. La vida de Mark fue una mentira, pero su supervivencia fue la verdad más pura de todas. Y así, con el sol desapareciendo, Mark Thompson cerró los ojos y por fin durmió sin soñar con sombras. Gracias por acompañarnos en este profundo viaje a través de la traición y el misterio. La historia de Mark nos recuerda que el peligro a veces duerme a nuestro lado. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Cuéntanos en los comentarios. No olvides suscribirte para más relatos de crímenes reales que desafían la imaginación. Tu apoyo nos ayuda a seguir revelando las verdades ocultas en las sombras. Hasta la próxima, buscadores de la verdad.